Álvarez Liébano Lacerda, una compañía que defiende compañías. Somos una firma experta en derecho laboral y tu aliado estratégico en las relaciones laborales individuales y colectivas. Bienvenido a un nuevo episodio de ALCAST, un espacio creado para abordar diferentes temáticas de actualidad e interés en torno al derecho laboral. Bienvenidos a este nuevo episodio de ALCAST, este podcast de Álvarez Liébano Lacerda, en el que vamos a hablar de muchos asuntos del derecho laboral y en particular en la reforma laboral. Nos vamos a concentrar a hablar de las novedades de esta nueva ley laboral 2466 del año 2025. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, socio director de litigios y formación de Álvarez Liébano Lacerda, y hoy nos acompaña una de nuestras abogadas senior, Natalia España Salcedo. Ella es abogada de la Universidad de Boyacá con más de 7 años de experiencia en asuntos del derecho laboral corporativo y de la seguridad social, especialista en derecho laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata a magistra en la misma universidad. Ha sido abogada litigante y asesora laboral en nuestra oficina en Álvarez Liébano Lacerda y también ha sido profesora invitada de cátedras de Derecho Laboral Individual y de Derecho Constitucional. También ha sido y es actualmente columnista en algunos medios especializados en materia laboral. Bienvenida, Natalia, buenos días. Doctor Barco, mil gracias. Qué gusto estar hoy en este episodio de ALCAST. Emocionada, de hecho. Muchas gracias. Estamos muy emocionados todos en la oficina de poder llevar a toda nuestra audiencia estas novedades de la reforma laboral. Hoy vamos a tocar un tema específico. La reforma es muy amplia, por supuesto. La reforma tiene muchos artículos que cada uno merece la pena desmenuzar, pero hoy vamos a concentrarnos en algo particular y es la reforma a las obligaciones de los empleadores y particularmente ese artículo 15 de las obligaciones especiales del empleador. Dice la reforma laboral en el artículo 15. Obligaciones especiales del empleador. Modifíquese el numeral sexto y adiciónense los numerales 13, 14, 15, 16 y 17 y los parágrafos 2 y 3 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Y obviamente los desarrolla la reforma laboral. Natalia, ¿en qué consisten esas nuevas obligaciones del empleador? Listo. Bueno, claro que sí. Yo creo que lo primero y de donde debemos partir es en qué estábamos, en qué veníamos. Entonces, el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, desde su texto primigenio, pues precisamente estipula cuáles son esas obligaciones especiales de todo empleador. Así, previo precisamente a la ley 2264 del 2025, lo cual pues es nuestro auge y nuestro foco en este momento, pues dispone más o menos y taxativamente una serie de 12, 13 obligaciones que le respectaban al empleador, dentro pues de las que se encontraban el tema de la expedición de certificados, el tema de poner a disposición de los trabajadores instrumentos y herramientas adecuadas, prestar primeros auxilios y demás. De manera puntual, lo que hace la reforma en relación con el tema que nos ocupa es, uno, modificar lo que es el literal sexto de las obligaciones de los empleadores en cuanto a la concesión de licencias remuneradas, necesarias, no compensables además, ni descontables de la jornada o de los salarios inclusive, pero además incluye otras 5 obligaciones para los empleadores, haciendo también una añadidura en relación con otros parágrafos que ya más adelante pues evidenciaremos. Entonces, a manera conclusiva, ¿qué es lo que hace la reforma laboral en relación con las obligaciones? Uno, modificar las licencias, que si quieres ya ahorita entramos a detalle cuál es, digamos que esa amplitud o esa modificación de manera particular, pero además adiciona otras obligaciones para los empleadores. Podríamos empezar entonces por distinguir. Hay algunas, digamos, licencias remuneradas necesarias para algunos casos. Ese es el numeral sexto, reformado. Y hay, además, otras obligaciones propiamente dichas. Hablemos de esas licencias. Por ejemplo, sufragio, que ya existía, desempeño de cargos oficiales de forzosa aceptación,
que ya existía, grave calamidad doméstica, que ya existía y que se, digamos, entendía a la luz de una sentencia muy importante de la Corte Constitucional, sentencia de constitucionalidad por demás. Comisiones sindicales, asistir a citas médicas de urgencia, asistir a obligaciones escolares en calidad de acudiente, atender citaciones judiciales, administrativas y legales. El día de descanso que se podrá pactar con el empleador que está destinado para las personas que utilizan bicicleta. Esas licencias que mencioné muy someramente, ¿cómo las vamos a adoptar en este nuevo régimen? Sí, claro que sí. Yo creo que ahí debemos precisar, y es que las primigenias, las que pusiste de presente, lo que es el ejercicio del sufragio, lo que es el desempeño en cargos oficiales de transitoria o forzosa aceptación, lo que es el desempeño para comisiones sindicales e inclusive el tema de asistir a entierros, e inclusive incluiría en este caso la concesión de licencias para grave calamidad doméstica debidamente comprobada, hace parte de las licencias que ya teníamos. Entonces, ahí gran cambio, realmente en principio o primigeniamente no se tiene un cambio. No obstante, en relación con esta relacionada con la grave calamidad doméstica debidamente comprobada, pues la ley 2466 precisamente atiende eso que acabas de precisar, esa omisiva legislativa que precisamente no se tenía una conceptualización en la norma o en la legislación de qué podía entenderse como calamidad doméstica. Entonces, lo que hace la norma o lo que hace la reforma en este caso es atender la omisiva legislativa, reglamentando, podríamos ponerlo de presente, o poniendo de presente o definiendo más bien qué se entiende como calamidad doméstica. Y en este caso, pues lo pone o lo define como todo suceso personal familiar que se da en relación con hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, es decir, caso fortuito, fuerza mayor, cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador. Algo que se había ocupado de explicar la Corte Constitucional y sentencias sueltas por ahí, ¿no? Tal cual, o sea, nuestra conclusión frente a la calamidad doméstica es que la norma incluye lo que precisamente esa sentencia, la C930 del 2009, bajo el control de constitucionalidad, había realizado en su momento. Entonces, precisamente frente a la calamidad doméstica, la distinción o la reforma es precisar o tipificar lo que jurisprudencialmente ya se había definido. Eso. Ahora, frente a las otras licencias, y digamos que parte de la reforma es eso, que se introducen nuevas licencias remuneradas en prácticamente 3 eventos. El primero de ellos, para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas que sean programadas con especialistas cuando esto se informe al empleador previamente junto con el certificado o el soporte previo. Incluyendo, en este caso, pone de presente la norma, los casos que se enmarquen en lo dispuesto por parte del Ministerio del Trabajo para el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Esto, pues, incluido en la Ley 2238 del 2023 y su desarrollo. Segunda licencia que se introduce, o podríamos considerarla nueva licencia, el tema de permisos para asistir a las obligaciones escolares como acudiente en los que pues resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento precisamente del centro educativo. Acá pues seguramente también tendremos un tema de soporte, de acreditación, pues bajo los requisitos y las pautas legales que nos especifica el numeral. Y se añade otra licencia u otro permiso precisamente para atender citaciones judiciales, administrativas y legales. Eso frente a las nuevas licencias. Sin perjuicio de ello, también en el último numeral se hace referencia a otra prerrogativa. Esta prerrogativa específicamente, y pongo de presente desde ya, que es facultativa, y es que entre el empleador y los trabajadores de empresas que son privadas y trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, en todo caso, se podrá acordar, es de ahí donde parto el tema facultativo potestativo, un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo en el cual pues, se certifique el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y la salida al sitio de trabajo. En eso podríamos condensar que son, pues, digamos que los puntos auge o lo que reforma la reforma. Lo que reforma la reforma, muy bien. Ahora, estamos hablando solo de licencias.
hay otras obligaciones en el artículo 15. Eso lo podremos dejar seguramente para un episodio a continuación de este, para poder desarrollar cada cosa con la profundidad necesaria. Quedémonos entonces con lo de licencias y aquí hagamos una precisión importante. Esa última que mencionabas, que es la licencia que ahora aparece en el literal H de ese artículo sexto reformado, dice: los empleados de empresas privadas y los trabajadores regidos por el Código Sustantivo podrán acordar con el empleador un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y la salida del sitio de trabajo. Eso va a ser un poco problemático, pero hay que rescatar que es una potestad, no es una obligación. Tal cual. La pregunta es ¿por qué quedó en el acápite de licencias? Y bueno, pues hay que recordar, y esto es algo que tal vez no mucha gente estuvo apercibida de esto, y es que esta era una obligación en los primeros debates de la reforma laboral. O sea, más o menos tal vez hasta el tercer o cuarto debate era una obligación. Hay que recordar que fueron 4 los debates de la ley, los reglamentarios por supuesto, y los textos fueron cambiando en la medida en que fuimos avanzando. Esta era una obligación, lo era, pero quedó como potestad. O sea que a pesar de que está en el literal dentro del numeral de las licencias, no es una obligación para el empleador concederlo, sino lo pacta con los trabajadores. Y en el medio de ese pacto, pues habrá que tomar las precauciones acerca de qué se va a entender por llegada y salida en bicicleta. Si eso va a tener un término mínimo, si usted vive al lado de la oficina pero llega con la bicicleta en la mano, ¿le va a valer? Bueno, digamos que eso estará sujeto a reglamentación por parte de la empresa en tanto es una potestad. Pero devolvámonos un poco, ya que vamos a dejar obligaciones, el resto de las obligaciones para otro capítulo, devolvámonos un poco con la atención de citas médicas de urgencia, ese es el literal E. Asistir a citas médicas de urgencia, citas médicas programadas con especialistas cuando se informa al empleador, junto certificado previo, incluyendo aquellos que se enmarquen en la ley de endometriosis. Y también, bueno, comisiones sindicales, que este es el numeral D, que ya estaba previamente. Citas médicas de urgencia, ¿qué cambia? Esto, digamos, para muchas personas esto podría entenderse como que ahora se van a poder pedir permisos para atender a citas médicas como si antes no existieran, pero es que eso siempre ha existido. Total. La diferencia está tal vez en la compensación del tiempo. ¿Cómo es que se ha entendido esto, Natalia? Sí, yo creo que aquí debe partirse de cómo se venía manejando y en efecto, y dada también esa interpretación jurisprudencial que en su momento se dio con la C930 del 2009, este tema de las citas médicas, si bien es algo inherente a la persona, es algo inherente a las situaciones que se pueden presentar pues, para la persona humana, sí se estaba manejando a través del tema de ese punto que tú pones en marco de la compensación. Es decir, que en estricto sentido esto daba lugar a interpretaciones, en el sentido de si había lugar eventualmente a una compensación, eventualmente Una compensación de tiempo, de ¿no? tiempo, Estamos una refiriendo. compensación de tiempo, o inclusive también podemos ponerlo al presente, también era parte de la discusión, o descuentos inclusive en el salario frente a la no prestación del servicio. Entonces realmente, y acá es donde yo creo que es como el sentir o el objeto de lo que ha sido la reforma laboral, y es entrar a llenar esos vacíos que han sido interpretativos jurisprudencialmente, o esos vacíos que han llevado de pronto a la discusión o a la interpretación. Entonces, el cambio es que ahora, de manera legal, pues ya se está considerando como tal, como una prerrogativa bajo el escenario que por disposición legal, pues es un permiso que es remunerable, que no es compensable y que no es descontable de los salarios, pues en congruencia con lo que ya había definido la Corte Constitucional en su momento. Eso es algo que va a meritar también una reglamentación por Total. parte de las empresas, una reglamentación que busque hacer efectivo el artículo. O sea, digamos que la reglamentación que una empresa genere a través de esto, una política empresarial, por ejemplo, no debe buscar obstaculizar el uso de este tipo de licencias, sino de hacerlas posibles razonablemente.
porque esto podría conducir a que muchas personas, pues, digamos, pueda abrir la puerta del abuso, Sí, a que no, muchas es personas innegable. Ujú. busquen sacar sus citas médicas en horario laboral deliberadamente en horario laboral, lo cual pues habrá que, por supuesto, sopesar en cada caso en concreto, pues porque evidentemente esto tampoco podría ser una fuente de abuso. Pero el empleador, desde luego, tampoco podría ponerse en la posición de negar una cita médica que previamente ya la persona necesite. Muy bien, podemos, yo creo que dejar el tema de obligaciones, el resto de las obligaciones, para un capítulo a continuación, y hasta este momento les agradecemos mucho a quienes nos estuvieron escuchando en Alcast en estos capítulos especiales de Reforma Laboral. Muchas gracias, Natalia. A ustedes, mil gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Alcast. Te invitamos a visitar nuestra página web para conocer más contenido y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!